Plantas, mujeres sabias y caza de brujas. Capítulo 1. Prehistoria de la mujer invisible. Las plantas como alimentos, frutas y bebidas. Los homínidos nos separamos del grupo de los chimpancés hace unos 7 millones de años, justo cuando dejamos de gatear a 4 patas y empezamos a andar como Dios manda. Nuestra vida, como la de todos los animales, ha dependido y depende de las plantas. En esta intervención pretendo demostrar que la interacción de las mujeres con las plantas a lo largo de cientos de miles de años fue lo que las hizo sabias. Repasaremos algunas de estas interacciones desde el Paleolítico, pero no seguiré un orden cronológico, por lo que os pido disculpas por los saltos en el tiempo que daré desde la prehistoria hasta llegar al siglo XVII, momento álgido en el que se llevó a cabo en Europa la incomprensible y despiadada persecución y caza de mujeres sabias a las que se las llamó brujas. En esta foto, Internet nos muestra cómo un ejecutivo de banca proviene de antepasados arborícolas. Pero ¿y la mujer ejecutiva? ¿Ha desaparecido de las representaciones de la evolución por cortesía y sensibilidad caballerosa o simplemente se trata de olvido y negación de su importancia? Estamos acostumbrados a referirnos al género homínido con las palabras Homo, de modo que todos conocemos al Homo habilis, Homo erectus, Homo rudolfensis, Homo sapiens, que se convierten en el Homo habilis, hombre de Pekín, hombre de Java, el hombre de Neandertal, el hombre de Cromañón. Se dice, por ejemplo, la vida del hombre paleolítico, el origen del hombre, relación hombre-medio, la utilización de los recursos por el hombre. Pero estos enunciados, pretendidamente genéricos, son en realidad equívocos y ocultan a la mitad de la humanidad, contribuyendo a perpetuar la idea machista de que el hombre, el varón, fue el origen y motor de toda la cultura humana. Esa es la razón por la que prefiero, desde un principio, reivindicar la visibilidad de la mujer, refiriéndome a ella como mujer erecta, mulier habilis, mulier sapiens, mujer recolectora, mujer cazadora, etc. Y, por supuesto, Lucy. Ciertamente hay que reconocer que Lucy era hembra, el primer homínido que caminó erguido y murió porque se cayó del árbol donde vivía, lo cual, siguiendo la corriente machista, ya se ha presentado en chistes muy fáciles. Cuando Paul Hurol, octavo marqués de Vibraye, encuentra en 1864 en Francia una estatuilla de adolescente, la asocia a las esculturas griegas que llamamos Venus, en concreto, las denominadas Venus Princitia, y desde esa perspectiva androcéntrica la llama Venus impúdica, nombre con el que se la conoce científicamente. En esta primera parte del tema afirmo que la mujer accede, a lo largo de la historia, a un conocimiento muy extenso y complejo. Demuestra su capacidad para innovar procedimientos, consiguiendo asegurar y facilitar el acceso a los alimentos, prepararlos para hacerlos apetecibles, transportarlos y mantenerlos en conserva. Muele los cereales, hace pan y bebida y en sus ratos libres va a por agua y a por leña. El tema del tejido, el curtido de pieles, la decoración, el engendrar, el cuidado de niños y ancianos, curar con plantas medicinales y utilizar plantas visionarias, lo iremos viendo en sucesivas intervenciones. ¿Será esta capacidad de aprendizaje, inventiva, empatía, arte y ciencia que las mujeres han demostrado desde los primeros tiempos la que conseguirá que la humanidad haya podido progresar? Es totalmente incomprensible, injusto y cruel el modo como su sabiduría será negada e incluso perseguida, maltratada,
mediante la caza de brujas, la explotación sexual y el ostracismo social de todos los tiempos. Los vegetales silvestres fueron nuestro primer alimento, frutos fáciles de encontrar y listos para ser recolectados y comidos. La mujer fue ciertamente recolectora, pero la mujer recolectora de la prehistoria, de los primeros tiempos, no fue una caperucita que iba recogiendo castañas en el bosque para llenar su cestita. Tampoco se parecía a la mujer recolectora y cazadora que aparece en la película del clan del oso cavernario y que tan estupendamente describe Jean-Marie en sus novelas. A quien, por cierto, debemos agradecer que reivindique el protagonismo de la mujer con su protagonista Aíla y el modo como refuerza el hecho de que la gente que vivió hace 20.000 años era tan inteligente, creativa y humana como cualquier persona actual. Aquí tenemos a las dos, autora y actriz, hace 35 años. La mujer primitiva recolectora debía ser una mujer curtida. La mujer recolectora no podía hacer ascos al cúmulo de proteínas tan estupendamente elaboradas que le ofrece la naturaleza. Pequeños mamíferos que cazar con trampas, con piedras o palos, riquísimos centollos y cigalas, aves y huevos recién puestos por las aves. La naturaleza es prolija en su oferta. Seguro que la mujer recolectora también hacía acopio de chinicuiles, gusanos de maguey, hormigas chicatanas. ¿Por qué no? Si son proteínas. Esa mujer debía saber perfectamente despiezar la caza y aprovechar todo. Solomillos, cadera para comer, cuernos para recipientes, tripas para hacer cordeles, huesos para pinchar, coser, taladrar, tuétanos y grasas para hacer antorchas y candelas. Además, realizaba muy bien el oficio de carnicera, porque sabía qué tipo de víscera era mejor para cada cual, ya fuese niño, adulto o anciano, y cómo debía partirla y cocinarla. Y por supuesto sería experta en el despellejamiento y curtido de pieles con taninos, como veremos en otro capítulo al hablar de tecnologías vegetales. La mujer recolectora y el hombre cazador es una exageración sin fundamento. Los hombres nunca han dejado de recolectar mientras cazan y las mujeres nunca han dejado de cazar mientras recolectan. Gracias a la caza, más del conejo o del ciervo que del mamut, o gracias a la recogida del marisco que realizan todos los miembros de la comunidad, se consiguen proteínas ya elaboradas por otros animales. De esta manera nuestro cerebro se desarrolló más que los intestinos. Al gastar menos tiempo en la digestión, pudimos pensar más, hablar más, aprender más. Hombres y mujeres nos hicimos sabios. Además de recolectora y cazadora, a la mujer prehistórica se le ha encasquetado el papel de seductora y el de pecadora, que echó a perder nada menos que a toda la humanidad, pasada, presente y futura. Aquí tenemos dos cuadros del mito de Eva y Adán, uno de Tiziano, a la izquierda, y otro de Rubens, a la derecha. Adán, en la obra de Tiziano, ha pecado. Por eso la higuera se ocupa de taparle sus partes pudendas, igual que el manzano se las oculta a Eva. Este mito de Eva tendrá una repercusión enorme en el desprecio a la mujer y en la consideración de ser la tentación y perdición para el hombre, como tendremos ocasión de comprobar al hablar de la Edad Media. Pero, entre tantos frutos del paraíso, ¿por qué Eva se empeñó en coger la manzana? Eligió la manzana por su alto contenido en flavonoides y polifenoles antioxidantes
en vitaminas del grupo B1, B2 y B6, en vitamina C, fósforo, potasio y calcio? ¿Sabía ya Eva, gracias a la presencia de ácido málico y tartárico, que la manzana facilita la digestión de aquellos alimentos que posean un alto contenido en grasas? Mi teoría es mucho más simple. Puede que Eva eligiese la manzana porque es una fruta climatérica. ¿Os lo explico? Bueno, hay frutas que deben esperar en la planta hasta que estén plenamente maduras para recolectarlas, y si se cogen antes, se estropean rápido, como la naranja, la mandarina, el limón, la uva o la piña. Pero hay otras frutas, las climatéricas, que siguen madurando una vez recolectadas, al convertirse poco a poco su almidón en azúcar. Como la manzana, preferida por Eva, porque podía hacer acopio de ellas y comérselas después tranquilamente, paseando por el paraíso sin la molestia del demonio. ¿Os parece bien esta interpretación? ¿Qué más da? A mito, mito. Los españoles comemos una media de 11 kilos de manzanas al año, que es algo menos que de naranjas. Muchas frutas pueden conservarse desecándolas, cosa que las mujeres sabias ya hacían perfectamente hace miles de años: quitarles el agua para evitar que las bacterias crezcan. Al plátano, a la calabaza, a la ciruela pasa, al coco, al dátil, al albaricoque, al higo, al mango, a la papaya, a la uva, por eso se llama pasa o seca, a la piña, también al jujube. En todas las culturas, las mujeres han conservado frutas desecándolas, y se conservan restos en excavaciones en Mesopotamia de 4000 años antes de nuestra era, que ya demuestran que había frutos secos. Mejor, desecados, distinto de ser secos. Aquí os dejo 15 clases de frutas por si queréis hacer prácticas, parando el vídeo y buscándolas. La mujer extendió el método del desecado, o sea, como digo, reducir el agua, a otros alimentos mediante las salazones y los ahumados. Todos conocemos el bacalao, las arenques, los ahumados, y a los chuños, es decir, a las patatas también se las quitaba el agua pisándolas y congelándolas en el Perú, de manera que se conservaban durante años. Vamos a hablar de otro árbol cuyo fruto ha sido y sigue siendo especialmente importante en la alimentación: el olvido, por su fruto, la aceituna, y por el zumo que se obtiene de él, el aceite. El olivo silvestre, denominado acebuche, Olea silvestris, fue una de las primeras variedades de olivar que aparecieron en el área mediterránea, antes de llegar a la actual Olea europaea. El olivo fue el regalo que la diosa Atenea le hizo a la ciudad de Atenas, y ha representado en nuestra cultura un símbolo de paz, fertilidad, gloria, santidad. La historia del aceite de oliva, aceite vegetal procedente de la aceituna, va unida a la historia del vino, así como a la del pan, y su uso surge en el periodo que ya desde el 4000 hasta el 3000 antes de nuestra era se había visto en un lugar indeterminado del levante mediterráneo. Pero por la relación tan estrecha que tendrán las uvas con las brujas, contaremos una historia. Aquí vemos a la Vitis vinifera, la subespecie silvestris. Se trata de una vieja leyenda persa llamada El remedio del rey. En el año 4000 a.C., un ave que surcaba el cielo dejó caer unas semillas a los pies del rey y semidios Jemchid, quien ordenó plantarlas en los jardines reales.
Pasó un tiempo y de esas semillas comenzaron a crecer unas plantas que dieron abundantes frutos, las uvas, los cuales fueron recolectados y guardados en el depósito real en unas vasijas. Estando allí dentro, olvidadas, las uvas desataron su fermentación natural, despidiendo el dióxido de carbono, producido por esa misma fermentación, y llenando el depósito con su característico aroma. Cuando el rey probó un poco del jugo de las uvas, le pareció tan amargo que las declaró como veneno, y el intenso olor que emanaba del depósito del castillo también desató los rumores en el imperio, y se decía que el rey guardaba veneno en los toneles. La esposa favorita del rey, como consecuencia de sus celos hacia otra mujer, estaba tan deprimida que andaba por el castillo buscando veneno para suicidarse, y llegó hasta el lugar donde fermentaba el oscuro jugo de las uvas. Pensando que era una poción venenosa, se la bebió con la intención de matarse. Momentos después fue hallada danzando y cantando alegremente, por supuesto, bajo los efectos de lo que había tomado. He aquí un descubrimiento femenino que apoya la tesis de que no hay bien que por mal no venga. La recolección, el prensado de la uva, así como el proceso de fermentación, era perfectamente conocido por los egipcios, que iremos viendo a lo largo de las exposiciones, que son los padres de nuestra cultura, ya lo hacían y conocían todo. También las egipcias, que estaban a todas, y las griegas, las romanas, las indias, antiguas y modernas, incluso las holandesas, sabían lo que era ese zumo. La fermentación alcohólica, recordamos que es la que se produce cuando el azúcar, junto con la levadura, en ausencia de oxígeno, produce dióxido de carbono, alcohol y calor. La levadura son hongos y bacterias, que existen muchas y diferentes. La más eficaz es la Saccharomyces cerevisiae. La proporción de alcohol que se produce aproximadamente es de 1 grado de alcohol, etanol, por cada 17 gramos de azúcar metabolizado. Bien, las mujeres griegas tenían fama de buenas bebedoras, no solo porque utilizasen copas enormes, sino porque Hebe, nada menos que la hija de Zeus, era la copera de los dioses, a quienes servía ambrosía. El vino, por la ebriedad que produce, contribuye desde hace miles de años a la fiesta, a la alegría, al placer. El alcohol estimula de manera indirecta el centro de placer y la recompensa del sistema nervioso central, aumentando la liberación de dopamina y produciendo euforia. La bebida de alcohol ha sido justificada por los dioses porque incrementa la sociabilidad, la amistad, el compadreo. El efecto que tienen esas bebidas en el estado de ánimo y en la percepción de quienes las prueban llevó a las primeras culturas a considerarlas como un auténtico producto divino. Tendremos ocasión de hablar en otro capítulo sobre el papel del alcohol en los ritos de fertilidad femenina y el lazo tan estrecho que tendrán las fiestas bacanales con los aquelarres y las acusaciones de brujas realizadas contra las mujeres en la Edad Media. Es cierto que el exceso de alcohol puede producir conductas vergonzantes, al menos a Noé, quien nada más salir del arca compensó su confinamiento con unos buenos tragos. La embriaguez de Noé, por Miguel Ángel, está representada en este delicioso cuadro de 1509, en la Capilla Sixtina. Y la utilización del alcohol se convirtió en un recurso poco ortodoxo para obtener beneficios, como hicieron las hijas de Lot, a quien, como ya sabéis, se emborracharon para tener relaciones sexuales con él y quedar embarazadas, dado que por allí, al estar aisladas, no había varones más competentes que su anciano padre.
De esta historia del vino que os he contado podemos obtener varias conclusiones. Uno, que la fermentación alcohólica debió descubrirse por casualidad. Dos, que es muy posible, que fuesen las mujeres quienes descubriesen este fenómeno, ya que se encargaban más de la recolección, el procesado y la conservación de los frutos. La ingesta del alcohol produce síntomas de euforia, sería el tercer punto. Locuacidad, risa fácil, enrojecimiento de la piel y desinhibición social, lo cual alivia la depresión o tristeza. El anciano Lot nos indica que en dosis muy altas, y este es el punto 5, el alcohol del vino puede producir intoxicación, porque a fin de cuentas es un envenenamiento, con efectos como la pérdida del equilibrio, la ataxia, hasta hacerse caer y dormir, lo que le merma su capacidad para tomar decisiones. Y por último, diríamos que también obtenemos la conclusión de que el alcohol provoca disminución del alerta y autocontrol, retardo de los reflejos, cambios en la visión, pérdida de coordinación muscular, afecta la memoria y la capacidad de concentración y es una fuente de conductas agresivas y accidentes. Aquí tenemos al bebedor alegre de Frans Hals. Todas las culturas se han enamorado del alcohol por sus efectos euforizantes. Los humanos hemos inventado cientos de bebidas alcohólicas. Hidromiel, muy dulce, llamada ambrosía, sidra, sedé, vino de uva, vino de higo, de dátil, de arroz, de cerveza. Hemos encontrado ácido tartárico, presente en el vino, en restos de hace 20.000 años. Esto es lo que diría, por ejemplo, una mujer del siglo VII. Tomo una botella de vino y me voy a verla entre las flores. Siempre somos 3, contando a mi sombra y a mi amiga la luna. Cuando canto, la luna me escucha. Cuando bailo, mi sombra también baila. Terminada la fiesta, los invitados deben partir. Yo desconozco esa tristeza. Cuando me marcho a mi casa, siempre somos 3. Me acompaña la luna y me sigue mi sombra. Se lo agradecemos al poeta chino Li Po, de hace bastantes años. Nada que ver esta sencilla poesía con la ingesta compulsiva que vemos aquí, de la juventud. Deben pensar, a ver, si el alcohol es un regalo divino, ¿nos haremos dioses bebiendo? Parece lo que piensan este grupo, ¿verdad? No sabemos cuántas de las desgracias sucedidas a los humanos a lo largo de la historia han podido ser consecuencia del envenenamiento etílico, pero a juzgar por la intoxicación actual no han debido ser pocas. En Roma había un dicho: si es mujer y bebe vino, mátenla. Un romano de la primera época, Ignacio Metenio, mató a bastonazos a su mujer porque ella había bebido vino de una botella y fue absuelto nada menos que por Rómulo, el fundador de Roma, por considerar que no había hecho sino lo que correspondía. La razón, pues que el alcohol relaja, como hemos visto, las inhibiciones y pone a las mujeres en peligro de traicionar a sus maridos y al patriarca en la duda de quiénes serán realmente sus hijos. Para controlar la abstinencia de las mujeres, los familiares masculinos romanos inventaron el alcoholímetro. Debían efectuar la prueba del ius osculi, la prueba del beso, que consistía en besar a la mujer en la boca para comprobar el olor y el sabor de su aliento y así cerciorarse de que realmente no había bebido vino. Pero había una razón más, una razón religiosa. Los cultos dionisíacos otorgaban a la embriaguez la facultad de comunicarse con los dioses, y por identificación con estos dioses se pensaba que quienes se embriagaban
podían apoderarse de la inmortalidad y del poder del vaticinio. La revolución patriarcal había quitado a las mujeres estas potestades, propias de las bacanales o de las sacerdotisas de Dioniso. Y no era cuestión de que el vino, sustituto de la ambrosía o licor de la inmortalidad que se daba a los dioses, les devolviera esos poderes a las mujeres. Otro logro de la mujer fue el descubrimiento de otras fermentaciones, no solamente la del vino. Por ejemplo, la fermentación láctica afecta a la leche y a la fermentación de frutas y verduras. Es espontánea como la del alcohol y son infinitos los productos que, como el chucrut, los yogures, quesos, pepinillos, jalapeños, etc., se consiguen por este procedimiento que permite la conservación de alimentos por largos periodos de tiempo. La fermentación acética, el vino, se produce debido a un exceso de oxígeno, cuando el vino se pudre, y eso lo convierte en el vinagre, un producto imprescindible para variadas formas de conservación de alimentos. Y si no, que se lo pregunten a los escabechados. Bueno, si os ha interesado el tema, os invito a que escuchéis el próximo capítulo, el 2, en el que continuaremos acercándonos a ese empoderamiento de saber que las mujeres van adquiriendo con el descubrimiento, la conservación y la elaboración de los alimentos. En concreto hablaremos de hortalizas, legumbres y cereales, una completísima dieta que, magníficamente cocinada, nos va a permitir llegar hasta donde ahora estamos. Gracias por vuestra atención.